Estrenofilia, un podcast que presenta los estrenos de los discos de tus artistas favoritos y de muchos otros proyectos que están sobresaliendo. Iván Cigarroa te presenta una rigurosa selección de discos que están listos para ser escuchados, desde luego, por ti. Esto es Estrenofilia, apetito por la nueva música. ¿Están listos para alimentar sus oídos? ¡Comenzamos! Bienvenidos a Estrenofilia, el espacio dedicado a explorar y analizar los lanzamientos más recientes de la escena musical. Soy Iván Cigarroa y cada semana nos sumergimos en el universo de los nuevos álbumes y EPs para traerte reseñas con criterio y pasión. Somos una producción independiente comprometida con la difusión de la diversidad sonora. Antes de comenzar, te recuerdo que puedes encontrarnos en plataformas digitales como Spotify, Apple Music, Amazon Music, iHeartRadio y más. No olvides seguirnos y activar las notificaciones para que nunca te pierdas un estreno. Si eres artista o formas parte de una banda y tienes un próximo lanzamiento, queremos escucharte. Envía tu propuesta a reseñasdediscos@gmail.com. Este espacio también es para ti. ¿Todo listo? Pues ponte los audífonos que esto es Estrenofilia. Comenzamos. Blackstone Cherry. Celebrate. Desde Kentucky llega este EP titulado Celebrate, de parte de Blackstone Cherry, quienes están en ese punto de su carrera donde ya no tienen que convencer a nadie de su pedigrí rockero. Y tras un par de discos experimentando, este material corto pero macizo se siente como un regreso a las raíces. La inclusión de Tyler Connolly de Theory of a Dead Man en la producción y colaboración no es coincidencia. Los sencillos previos nos avisaban que venían con un sonido mucho más radial y pulido, ideal para el contexto actual donde el rock sureño busca integrarse de nuevo a las listas de éxitos sin perder la mugre de la bota. Sonoramente es una cátedra de hard rock moderno con tintes de swamp rock. La producción es robusta, con guitarras que tienen un crunch muy marcado y una batería que suena gigante, recordándonos a bandas como Shinedown o Nickelback, pero con ese sabor a tabaco y bourbon del sur de Estados Unidos. Usaron capas de distorsión muy controladas y una mezcla donde la voz lidera sin ahogar los instrumentos. Un detalle creativo es el cover de Don't You Forget About Me, original de Simple Minds, donde transforman el sintetizador ochentero en un riff de guitarra pesado, dándole una textura completamente distinta a la original. Luego de escucharlo, considero que el formato corto, o sea el EP, sigue siendo el mejor aliado para bandas veteranas que quieren mantenerse vigentes sin saturar al público. Y aquí logran un balance técnico impecable entre la agresividad del rock y la melodía del pop rock de estadios. No arriesga nada nuevo, no vamos a encontrar nada nuevo, sí es más comercial, pero no tiene nada distinto. Lo que sí incluye es un sonido consistente y profesional que sirve como referencia de cómo debe sonar el rock comercial en este 2026. Harry Styles, Kiss All the Time, Disco Occasionally. Harry Styles nos suelta Kiss All the Time, Disco Occasionally y neta, el título ya te dice que va a jugar con nosotros. Tras el éxito masivo de su álbum anterior, Styles está en esa fase imperial donde puede hacer lo que quiera. El sencillo Aperture preparó el terreno para un disco que abraza el indie pop con una elegancia que pocos artistas actuales pueden costear. Llega un momento donde el pop mainstream se está volviendo más introspectivo y orgánico, alejándose de los beats genéricos de computadora. La construcción sonora es una delicia de vintage moderno. La producción se apoya en una estética que recuerda muchísimo al Fleetwood Mac de los 70s, de finales de los 70s, mezclado con toques de sintetizadores etéreos tipo Kevin Parker de Tame Impala. Usaron recursos como grabaciones en cinta para darle una calidez analógica a la voz y arreglos de vientos que entran de forma muy sutil. La mezcla es espacial, dejando mucho aire entre los instrumentos, lo que permite que el bajo, que tiene un groove muy setentero,
sea el que lleve el peso de las canciones mientras las guitarras acústicas fluyen de fondo. Este lanzamiento consolida a Styles no solo como una estrella, sino como un curador de sonidos clásicos para las nuevas generaciones, al producir pop de alta gama sin caer en los clichés del género. Tiene una madurez sonora que desafía a sus contemporáneos al elevar el nivel de composición y arreglos. Es básicamente el manual de cómo envejecer con clase dentro del ojo del huracán mediático y es también uno de los mejores discos de Harry Styles hasta la fecha. Juan Esteban. El parcero Juanes regresa con Juan Esteban, un disco que, como el nombre sugiere, busca reconectar con su identidad más pura. Después de pasearse por diferentes estilos, Juanes se asienta con un sonido que ya le conocemos de memoria. Los sencillos previos como Una noche contigo y Hagamos que nos dejaron claro que no venía a inventar el hilo negro, sino a perfeccionar su fórmula. El disco aterriza en un contexto donde la música latina está dominada por lo urbano, funcionando como un contrapunto necesario de rock pop en español hecho con fierros reales. En cuanto a la producción, es Juanes en estado puro. Guitarras eléctricas con ese delay característico y percusiones latinas que no están programadas sino tocadas. La mezcla es impecable, logrando que el sonido de Medellín se sienta internacional comparándose con su propio trabajo de la era de Un día normal, pero con la definición tecnológica de hoy. Es el Juanes que ya conocemos, no hay trucos de autotune ni beats sintéticos. Todo suena orgánico, con una construcción de canciones que privilegia el coro pegajoso y el solo de guitarra melódico. En esencia es Juanes y es una garantía de excelencia técnica en un mercado que a veces descuida o ignora la ejecución instrumental, pero en Juan Esteban entrega una clase magistral de cómo mantener un sello propio durante décadas sin sonar obsoleto. Si bien no propone una revolución sonora, su relevancia radica en la defensa de la canción pop rock bien ejecutada. A fin de cuentas, nos recuerda que el pop latino también puede tener distorsión y solos de guitarra sin dejar de ser masivo. En la calle, en el transporte, en tu habitación, en la cocina, en la oficina, paseando a tu mascota. A donde sea que vayas, Estrenofilia va contigo. Escúchanos. Lost Society. Hell is a State of Mind. Desde Finlandia, Lost Society nos avienta Hell is a State of Mind y estos cuates han pasado de ser unos niños haciendo thrash metal a convertirse en una máquina de metal moderno súper aceitada. Sencillos como Blood Diamond prepararon el camino para un disco que es pura potencia y melodía técnica. Llega en un momento donde el metalcore y el metal alternativo están viviendo una segunda juventud y Lost Society se posiciona como uno de los líderes de esa nueva camada que busca llenar arenas. El sonido es una pared de ladrillos, denso, rápido y muy cortante. La producción es ultramoderna, con guitarras afinadas muy abajo que suenan con una claridad asombrosa a pesar de la distorsión. Se notan influencias de bandas como Trivium o Bullet for My Valentine, especialmente en el uso de coros melódicos que contrastan con versos agresivos. Usaron recursos como samples electrónicos discretos para darle una textura futurista a algunos puentes, pero el peso real, el bueno, se queda en una batería que suena como una metralleta perfectamente sincronizada con los riffs de bajo. Lost Society está definiendo el sonido del metal comercial de la década. Es la evolución natural de la agresividad hacia algo más estructurado y digerible sin perder la fuerza, demostrando que se puede ser técnico y virtuoso sin aburrir al oyente casual. Es un lanzamiento clave para entender hacia dónde va el metal europeo hoy, hacia la conquista de las masas mediante una producción impecable y ganchos melódicos irresistibles. Solo falta saber cuándo tardará en suceder. ¿Qué opinas? Recuerda que puedes dejar tus comentarios. Margaritas podridas. Metales pesados. Ojo con este disco de los sonorenses Margaritas podridas. Metales pesados es un título que le queda corto a la crudeza del que traen. Metales pesados es un título que le queda corto a la crudeza que traen.
La banda está en su mejor momento creativo y tras hacerse de un nombre en el circuito underground, este disco llega para sacudir a la escena mexicana. Sencillos como Tornillo y Mugre Morada nos avisaron que no venían a jugar, y en un contexto donde el regional y el urbano lo abarcan todo, este disco es un acto de resistencia sonora que le urge al país. El sonido es puro ruido controlado, grunge, shoegaze y punk se dan la mano de una producción que suena sucia a propósito. Imagínense a Hole mezclado con la distorsión de Sonic Youth y el lado más agresivo de Nirvana. Usaron recursos como el fuzz al máximo y voces que pasan del susurro al grito en segundos, todo envuelto en una atmósfera de garage, pero con una mezcla que permite que cada instrumento se sienta con una fuerza física real. Las canciones son cortas y directas, sin rellenos innecesarios, puro golpe sonoro de menos de 3 minutos. Este disco es la antítesis de lo que suena en la radio comercial mexicana porque propone una alternativa real, potente y joven. Su relevancia hoy es total. Es el recordatorio de que el rock mexicano sigue vivo y tiene mucha rabia que descargar, pero no va a sonar como solía hacerlo antes. Falla quizás en eso, porque es demasiado áspero para oídos sensibles, pero acierta al ser una de las propuestas más honestas y energéticas que han salido de la escena independiente en mucho tiempo. Squeeze, Trixis. Bueno, pues vaya sorpresa que nos dieron los veteranos de Squeeze con Trixis. Lo loco de este disco es que es un material escrito originalmente en 1984, pero producido y grabado hasta ahora. Están en una etapa de su carrera donde se pueden dar el lujo de mirar al pasado para refrescar su presente. El sencillo Trixis Part 1 ya nos dejaba ver que el ADN de la banda, o sea, la habilidad para el power pop perfecto, sigue intacto. El disco llega como un bálsamo de calidad compositiva en medio de tanta música procesada. Y bueno, el sonido es puro pop británico de la vieja escuela. Armonías vocales que recuerdan a The Beatles y una estructura de canciones súper ingeniosa. La producción es brillante y muy clara, resaltando el contrapunto entre los instrumentos. Usaron recursos como teclados de la época, como el Wurlitzer o el Moog, pero integrados en una mezcla moderna que no suena a viejo, sino a clásico. Es una construcción sonora muy inteligente donde cada nota tiene un propósito y no hay sobreproducción. Menos es más en manos de estos maestros. Es un disco maravilloso y sumamente relevante porque demuestra que una buena canción no tiene fecha de caducidad. Al escucharlo entiendes de dónde viene todo el indie pop que nos gusta hoy. Squeeze nos da una lección de cómo escribir ganchos melódicos que funcionan 50 años después. Dios, 50 años, porque rescata la esencia de la composición pop y la pone en el estante de arriba, demostrando que la calidad técnica y creativa siempre triunfa sobre las tendencias pasajeras. Estreno. Cuando algo debuta por primera vez. Filia. Gusto o amor por algo. Estrenofilia. Apetito por los estrenos. Gnarls Barkley, Atlanta. Directo desde Georgia, el dúo formado por CeeLo Green y Danger Mouse se despide con su álbum final, Atlanta. Tras años de silencio, ese cierre llega en pleno 2026, justo cuando la tendencia global premia a los proyectos de culto que saben retirarse con clase en lugar de estirar la liga. El sencillo Pictures preparó el terreno con un tono reflexivo, marcando el inicio de un disco que no busca el hit viral en TikTok, sino consolidar su legado en la historia del soul experimental. En la parte técnica, la producción de Danger Mouse es una cátedra de soul psicodélico espacial. La construcción sonora mezcla el groove de Outkast con la tensión cinematográfica de Ennio Morricone, usando recursos como bajos con mucho post, cuerdas dramáticas y sintetizadores analógicos que aportan una calidez ausente en el pop digital actual. Se nota una influencia del art pop de los 2000, sí, pero con una ingeniería del audio que privilegia el contraste entre la voz saturada de CeeLo y una mezcla con mucho aire. Este lanzamiento es fundamental por su coherencia artística. Hay que escucharlo porque demuestra que se puede ser un bicho raro y mantener la relevancia técnica sin perseguir algoritmos. Este disco cierra un ciclo con una narrativa madura y sofisticada, reafirmando que el pop puede ser experimental y accesible al mismo tiempo. Es una escucha obligatoria para entender cómo despedirse en la cima de la creatividad sin sonar a recalentado.
¿Ustedes qué opinan? ¿Sienten que estos sonidos sigue siendo de vanguardia o ya es un clásico en un museo? Opinen por favor en los comentarios. War Child, Help II. Aquí tenemos algo especial. War Child, Help II es un disco benéfico que reúne a la crema innata, o sea, bandas como Arctic Monkeys, Depeche Mode, Pop, Olivia Rodrigo, Damon Albarn, Beth Gibbons o Fountains DC, entre muchos otros. Y el contexto es urgente, es una protesta sonora contra las guerras actuales. Ese tipo de proyectos suelen ser irregulares, pero aquí la curaduría es de otro nivel. Los sencillos como Opening Night, con el que abrió en su momento la promoción de este disco con Arctic Monkeys, nos avisó que los artistas se tomaban esto muy en serio, entregando piezas originales o versiones muy cuidadas. Al ser varios artistas, el sonido es ecléctico, pero hay un hilo conductor de melancolía y fuerza. La producción es variada, tiene desde la electrónica oscura de Depeche Mode hasta el indie rock refinado de los Arctic Monkeys. El recurso creativo común parece ser la sobriedad. No hay pirotecnia innecesaria. Es una construcción sonora que privilegia el mensaje y la atmósfera. Se nota una influencia del art rock y el post-punk, con grabaciones que se sienten muy íntimas, como si los artistas estuvieran susurrando su descontento. Este álbum tiene un importante peso cultural y político porque es un documento histórico que muestra cómo la música responde al caos mundial en este 2026 y nos recuerda que el arte tiene una función social. Musicalmente es una joya por el simple hecho de tener a tanto talento junto en un solo disco, pero su verdadero valor está en la intención y en la calidad de las piezas entregadas. Es una escucha obligada para cualquier melómano que quiera saber qué piensan los grandes nombres de la música sobre el estado actual del mundo. Y por favor, que pronto llegue la paz. Llegamos al final de nuestra entrega de hoy. Gracias por acompañarnos en este recorrido sonoro. Recuerda que en Escenofilia nos damos cita cada semana para desmenuzar los estrenos que están marcando el pulso de la música actual. Te invito a buscarnos en Spotify, Apple Music, iHeartRadio y más plataformas digitales. Y lo más importante, si algún disco despertó tu curiosidad, apoya el arte, escucha, compra y comparte la música de tus artistas preferidos. ¿Tienes un proyecto musical próximo a estrenarse? La invitación sigue abierta. Escríbenos a reseñasdediscos@gmail.com. Queremos ser el altavoz de tu propuesta. Créditos del episodio. Reseñas, Marcelita Palma. Voz de Inserts, Margot Cortázar. Voz, producción y edición, Iván Cigarroa. Nos escuchamos la otra semana con más novedades. Yo soy Iván Cigarroa y esto fue Escenofilia. Hasta la próxima.